Quiero pedir perdón a vosotros y a la organización porque no voy a poder dar todo lo que quería, ¿vale? ¿Por qué es el tema del peluche? Bueno, no sé si hay aquí algún ponente, no me acerqué a vosotros mucho en la cena porque iba a conocer por primera vez a Arantxa y a Román, ¿no? Y estaba catadísimo. Les regalé unos patitos que no sé si os fijasteis en la primera charla que dio Román, en la keynote, el jueves a las 10, los tenía. Entonces, bueno, esto es para Román, que no se flipe mucho, que yo también pongo aquí un peluche, ¿eh? Venga, empezamos. Durante esta sesión lo que vamos a hacer es desmitificar el malware que todos quieren conocer por sus capacidades ilimitadas de control y persistencia sobre una máquina, pero que muy pocos se atreven a indagar en él, 4 gatos como yo y 3 más. Vamos a ver el desarrollo de un bootkit UEFI que infecte Windows, ¿vale? Un poco de quién soy, porque seguramente no me conocéis. Soy un friki. Yo creo que a lo mejor el resto de la presentación está horrible, ¿no? Pero esta parte me ha quedado fantástica. Contar esas letras y la palabrita pues ha tenido su trabajo. Soy gallego, creo que se me nota. Fui pastor de ovejas con mi abuela. Me gusta mucho el pulpo. Soy algo especial, creo que por eso encajo bien en Telefónica. Y doy clase en un máster bastante único y una asignatura bastante única, que después os hablaré de ello, ¿vale? Un pequeño disclaimer, y es que esto no es para cardíacos, ¿vale? Aunque lo he simplificado todo mucho, ¿vale? Esta área es muy densa, ¿vale? Y hay que ser muy valiente para hacerlo. Y el valiente se está lleno el cementerio y esta sala, así que perfecto. Bueno, aún estáis a tiempo de iros, ¿eh? A alguno le va a salir humo de la cabeza, aunque es para principiantes, más o menos. No, este no era. Vamos a empezar por los conceptos, ¿vale? ¿Qué es un bootkit? Un bootkit es un simple programa diseñado para implantarse al inicio del proceso de arranque, ¿vale? ¿Con qué fin? Con el fin de controlar todas las etapas de inicio del sistema. En sí, un bootkit lo que es un rootkit, pero que se carga antes que el sistema operativo, ¿vale? ¿Y qué es un rootkit? Pues un rootkit es otro programa diseñado precisamente para ejecutarse en el kernel de un sistema operativo. ¿Y esto qué le permite? Obtener un acceso y control sobre esa máquina sin restricciones, porque al ejecutarse en ese nivel puede modificar las estructuras del kernel que Windows utiliza internamente para su gestión y con eso modificar todo lo que el usuario u otros programas pueden ver, ¿vale? Esto es una chapa criminal, muy largo y aburrido, así que vamos a desmitificarlo, ¿vale? Un driver de modo kernel, permitidme un segundo, voy a beber un poco de agua. Vale. Sigo. Un driver de modo kernel puede modificar, porque se ejecuta en ese nivel, esas estructuras de las que hablamos, ¿vale? Y si nuestro equipo utiliza UEFI, una aplicación UEFI es el principio y encaja en la definición de un bootkit. 2 simples programas en C, ¿vale? El bootkit. Tenemos el arranque, aplicación UEFI, y una vez que está iniciado Windows, el driver de modo kernel, ¿vale? 2 elementos a desarrollar. Aquí hay muchos problemas, muchos problemas. Pero uno de ellos es que, aunque ahora tenemos 2 elementos concretos dentro de esta receta que viene a ser desarrollar un bootkit, no estamos en la era dorada de este malware y existen muchos mecanismos de protección, ¿vale? Driver Signature Enforcement. En DSE en Windows no podemos instalar drivers que no estén firmados por Microsoft, ¿vale?
Kernel Patch Protection, Patchwork. Si consiguiésemos instalar este driver, no podríamos tocar ciertas estructuras que Patchwork monitoriza, porque si no lo que vemos es un pantallazo azul. Y Secure Boot. No podemos ni siquiera arrancar nuestra aplicación UEFI si no está firmada por un fabricante. ¿Vale? ELA, VBS y más protecciones. Queremos crear un bootkit, así que nos toca entender muy bien cómo es el proceso de arranque. En esta slide he quedado solo con la idea general, ¿vale? Esto os lo voy a repetir según pasan los minutos. Se enciende el equipo. Sucede la operación Power on Self-Test o POST, un proceso que verifica el hardware para verificar que los componentes esenciales funcionan correctamente, ¿vale? Después se lanza el firmware UEFI, se buscan las particiones y los archivos necesarios para el arranque. Y uno de esos archivos, el primero, será el Windows Boot Manager, bootmgfw.efi. Veo que estáis sacando fotos, esto es muy old school. Bueno, aparte de que no hay ni transiciones ni nada, yo doy todo el código y la presentación, ¿vale? Así que no os rayéis, solo tenéis que sacar la foto al final. El Windows Boot Manager se localiza en una partición especial del disco duro, la SP, la partición del sistema EFI, ¿vale? Este gestor lo que hace es cargar el siguiente elemento de la cadena, en este caso el Windows OS Loader winload.efi, que a su vez carga el sistema operativo en memoria. Y es a partir de ahí cuando ese sistema operativo pues toma el control e inicializa los subsistemas principales, ¿vale? Con esto no hay videos que lo entiendan, así que vamos a hacer un pequeño dibujito para que se entienda mejor, ¿vale? Se enciende el equipo, una serie de instrucciones que no nos importan, ¿vale? Llegamos al Windows Boot Manager, bootmgfw.efi. Se transfiere el control a Windows OS Loader, winload.efi, se transfiere el control al kernel, ¿vale? Nuestro bootkit, la aplicación UEFI, un simple programa en C, lo que va a hacer de forma lógica, porque esto es todo lógica, será sustituir el primer elemento de esa cadena, ¿vale? Sustituye el Windows Boot Manager, lo llama, encuentra dentro de él una función que a su vez cargue el siguiente elemento de la cadena, en este caso el winload.efi, y va a hookear esa función, va a cambiar el flujo, porque si no nosotros perderemos la ejecución. Tiene que hacer un hooking en esa determinada función y va a seguir continuando, bueno, va a continuar haciendo esto hasta que tenemos el rootkit, el driver de modo kernel iniciado en ejecución a la vez que el resto del sistema operativo, ¿vale? Bien, al programar ese driver vamos a tener mucho cuidado de no tocar ciertas estructuras para que Patchwork no salte, ¿no? Pero tenemos que hacer una buena gestión de errores, muy importante, porque no es un simple programa de usuario que no importa si falla, aquí se corrompe el sistema, ¿vale? Y la aplicación UEFI lo que va a hacer es esos hookings, ¿con qué objetivo? Con el objetivo principal de deshabilitar el DSE para permitirnos hacer la instalación del driver de modo kernel, porque no va a estar firmado por Microsoft. También vamos a tener que hacer una buena gestión de errores, gestión de múltiples condiciones, porque aquí ya no es un pantallazo azul, aquí es una pantalla en negro y el equipo ni enciende, ¿vale? Y al principio de todo, en ese candadito, más o menos, o una llave que pone ahí, o tenemos acceso físico al equipo para instalar nuestro bootkit, o el instalador va a tener que explotar una vulnerabilidad en la BIOS para evadir todo el funcionamiento de Secure Boot en cuanto a cómo se verifica la integridad de todos los componentes durante el arranque, ¿vale? Esto ya ha pasado el año pasado, así que tenemos suerte. Bien, ¿qué necesito para desarrollar el driver de modo kernel, el rootkit, un simple programa en C? Windows Driver Kit, WDK, ya entraremos. ¿Qué necesito para instalar la aplicación UEFI, el bootkit? Perdón, para desarrollar y compilar. EDK2, que entraremos. Después Visual Studio, C++ y mucha
ingeniería inversa, como veis, del proceso de arranque y después del kernel, ¿vale? Aparte de, supongo que café. El entorno. EDK2. EDK2 es el entorno de desarrollo oficial, librería open source para aplicaciones UEFI, que nos da herramientas también para desarrollar drivers UEFI de XE, ¿vale? Y WDK. WDK es el kit de controladores de Microsoft Windows. Nos ofrece herramientas para desarrollar drivers en esta plataforma. Ambos tienen una extensa documentación, ¿vale? Y tenemos muchísimos ejemplos para empezar con el desarrollo de un bootkit, una aplicación UEFI que diga hola mundo, como el principio de un rootkit, un driver de modo kernel que diga hola mundo. Si nos vamos al repositorio oficial de EDK2, aquí en el medio, How to Setup, no sé si lo veis bien, cómo montar el entorno en múltiples equipos está extensamente documentado, ¿vale? Yo además, en los repositorios que os pasaré, os proporciono un script en PowerShell para montarlo de forma automática sobre un Windows. Y en el mismo sentido con WDK, ¿vale? Aquí Microsoft nos da muchos ejemplos de drivers de modo kernel, y yo también os doy el script PS1, ¿vale? Ayer he estado enfermo, no he subido todo lo que tenía que subir, no os preocupéis que para la semana lo tenéis todo, ¿vale? Me refiero a vídeos para que no os confundáis al montar el entorno. Esta es un poco la base, ¿vale? Nos implantamos al inicio del proceso de arranque y vamos hookeando una serie de funciones de esos 3 archivos que intervienen en el proceso con el objetivo de seguir en ejecución moviendo el código hasta implantarnos, tener un artefacto incluso cuando ya no tenemos el control, cuando lo tiene el sistema operativo, ¿vale? Hasta aquí ha sido pues, un poco lógica, ¿vale? Hay muchos elementos. Las definiciones que hago de bootkit y rootkit simplemente es para que se entienda mejor, ¿no? Desde una perspectiva de alguien que está empezando en esto. Al final un bootkit no es un programa, es pues todo un conjunto de múltiples elementos programables, malware, ingeniería inversa y lógica, que trabajan al unísono para infectar la máquina desde el inicio. Y por eso es un malware tan avanzado, ¿vale? Disculpa. Se hace parte del proceso de arranque, ¿vale? Modificándolo desde dentro, estando en ejecución incluso cuando el sistema operativo está iniciado, ¿no? De todo esto, que es mucho, nos tenemos que centrar en algo, ¿vale? Porque no abarcan tanto estos 50 minutos que tengo. De hecho, hubo otros ponentes que me dijeron, oye Alex, esto que vas a dar no es una charla, esto es una formación, y es verdad, porque esto sale de 5 o 6 horas de una clase de mi máster, ¿vale? Entonces, puede que a lo mejor estéis en la formación gratuita de Router, no lo sé. Nos vamos a centrar en el abismo, vamos a dejar el kernel un poco de lado. ¿Y qué es el abismo? Pues el abismo viene a ser esto. Lo voy a repetir 2 veces, ¿vale? Porque creo que va bastante rápido. A Windows 11 sobre VMware, me voy a la BIOS. No sé si se ve bien. Sí, vale, más o menos. Bueno, entro a la Efficient, ¿vale? Hay muchos conceptos que tengo que dar por sabidos, ¿vale? Lo siento. Aquí entro a la SP, a la partición del sistema EFI, y me voy a un cierto directorio en donde tengo una simple aplicación UEFI, ¿vale? Aquí tengo un servidor HTTP en mi máquina, corriendo en ese puerto. Y la aplicación lo que hace, pues no sé, hace cosas, ¿no? Y a ver qué hace. Creo que se puede intuir, ¿no? Lo que
hago es descargar un fichero, ¿no? Voy a repetirlo. Aquí lo que veis es una, bueno, lo que habéis visto y vais a volver a ver, es una simple aplicación UEFI que ejecuto utilizando la F-Shell, ¿vale? Y esto es uno de los múltiples, ningún ejemplo, y si no, házmelo por favor, de configurar la red durante el arranque y descargar un fichero a disco cuando no está ninguna protección ni se la espera, ¿vale? La aplicación UEFI, que puede ser el inicio de nuestro bootkit, lo que hace precisamente es eso, ¿no? Y podemos hacer pues otras aplicaciones UEFI que también estén chulas, como por ejemplo, veis que se ha descargado el fichero, como por ejemplo otra aplicación UEFI que ejecuto igual utilizando la F-Shell, ¿vale? Y conociendo un poco el proceso de arranque, pues vamos a llamar simplemente al Windows Boot Manager, ¿no? Sin hacer hookings ni nada, simplemente llamamos al Windows Boot Manager y se supone que Windows tendrá que encender. Y es así. Bueno, aquí hay un logo muy bonito que podéis modificar a vuestro gusto. Y nada, simplemente Windows se enciende. Vale. Pongo la contraseña y la... Bueno. El abismo UEFI define la gestión, la interacción con multitud de protocolos, como podéis ver aquí abajo a la izquierda, ¿vale? Wi-Fi, HTTP, UDP, ARP, lo que sea, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, define esto y mucho más, ¿vale? Y es nuestra labor como desarrolladores de malware. Bueno, no debería de haber dicho eso. Es nuestra labor implantar, crear toda la lógica necesaria para hacer uso de estos protocolos, ¿vale? Vale, esta es la demo y aquí estamos. Perdón, que me he confundido. Vale, estaríamos aquí en esta diapositiva. UEFI os va a aparecer un sistema operativo en sí mismo, ¿vale? ¿Por qué? Por todas las posibilidades que nos ofrece. De hecho, hay gente que piensa que es incluso un sistema operativo. Por no meteros muchos pájaros más en la cabeza, UEFI define simplemente la interfaz entre el sistema operativo y el firmware, ¿vale? Tiene una serie de fases en las que por tema de tiempo no puedo entrar, pero SEC, PI, DXR, DS, TSL, Runtime, Afterlife. Y en cada una de ellas se llevan a cabo X operaciones, ¿vale? Definiendo todo el proceso de principio a fin. Creo que podéis intuir, ¿no?, que para obtener toda la capacidad en nuestro bootkit tenemos que leer obligatoriamente la especificación de UEFI, ¿vale? Y yo lo que os recomiendo, aquí un pequeñito consejo, es que empecéis después de Rooted, ¿vale? ¿Por qué? Porque creo que hay una barra libre de cervezas y o tenéis alcohol o psiquiatras, pues os va a costar bastante, ¿vale? Como me costó a mí en su momento. No os preocupéis por un concepto nuevo, ¿vale? Lo vais a entender dentro de unos minutos. Aquí existen como dos tipos de servicios, no importa. Boot y Runtime, ¿vale? Los servicios de arranque están disponibles solo hasta que el sistema operativo obtiene el control, ¿vale? Que como vimos en el dibujo de antes, pues llega un punto donde esto es así, le tenemos que pasar el control al sistema operativo. Esto ocurre de forma lógica cuando se hace la llamada a la función exit boot service. Sencillo. Y después tenemos los servicios de tiempo de ejecución, que a diferencia de los servicios de arranque, estos además están disponibles durante todo el tiempo de ejecución, es decir, cuando el sistema operativo ya tiene el control, ¿vale?
¿Y por qué esto es importante? Esto es muy importante porque no podemos hookear todos estos servicios que veis aquí a la derecha, que lo saco esta tabla de la especificación de UEFI. No podemos hacerlo desde nuestra simple aplicación UEFI, porque los servicios de arranque se van a perder. Necesitamos otro elemento a añadir a nuestro bootkit, un driver de DXR runtime, para hacer estos hookings, ¿vale? Y tener backdoors una vez el sistema operativo tiene el control, ¿vale? Otro archivo .f a añadir, ¿vale? Fijaos en el bootkit, ¿vale? En el primer círculo de la izquierda. Ahora no tenemos 2 elementos a desarrollar, ahora tenemos 3, ¿vale? Entre muchas comillas, porque las definiciones están mal, el bootkit de arranque, la aplicación UEFI, el bootkit de runtime, el driver de XR runtime, y el rootkit, el driver de modo kernel, ¿vale? Vamos a empezar con el desarrollo. Vamos a hacer aquí un camino muy feliz de perdices. Nos instalamos un Windows 11, lo actualizamos, siempre hay que probar todo actualizado, no me jodáis. Que aquí cosas viejas no. Nos vamos a los repositorios que os pasaré, ejecutamos estos 2 scripts, ¿vale? Y bueno, se ve un poquito mal, pero lo siento. Ejecutamos los 2 scripts para montarnos el entorno de desarrollo completo y empezamos a crear estos 3 elementos. Un bootkit va a tener mucho más. Pero estos 3 elementos son la base, ¿vale? Y más o menos, divididos por funcionalidades, nos quedarían algo tal que así. Bootkit. Aplicación UEFI barra driver de XR runtime. Rootkit, driver de modo kernel. Y ya sé que lo repito mucho, pero quiero que salgáis de la charla sabiendo buscar qué elementos programables, de los cuales vais a encontrar documentación, son necesarios para la base del bootkit, ¿vale? Por eso lo repito, quedaos con eso. Nuestra aplicación UEFI, el bootkit de arranque, lo que va a hacer, como ya dijimos antes, será sustituir el Windows Boot Manager, el boot en el gfw.efi, y se descargará mínimo estos 2 drivers, aparte de AutoMalware, utilizando el ejemplo que vimos antes, ¿vale? El primer driver es para los hookings, el otro driver pues, para modificar el código de Windows, ¿vale? Aplicación UEFI, lo veis aquí. Servicios de arranque, gestión de protocolos, descargas, especificación UEFI. Le añadimos C más unas librerías, más la librería de DK2, que es open source, y ya tenemos nuestro bootkit de arranque, nuestro .efi. El driver de XR runtime, servicios de runtime, hookings necesarios a una serie de funciones que veremos ahora, no os rayéis. Le añadimos C más las librerías, más la librería de DK2 y obtenemos nuestro otro .efi, otro elemento. Y el driver de modo kernel, pues modificar estructuras para conseguir pues algunas de estas cosillas, ¿no? Esconder procesos, esconder archivos, bloquear conexiones, interactuar con el hardware para obtener funcionalidades de keylogging, comunicación. Bueno, añadimos C más las librerías WDK y obtenemos nuestro .sys, otro elemento. Bien. Ha llegado el momento de hacer los saltos, ¿vale? Tenemos que hacer una serie de hookings, como ya os había dicho antes, a unas funciones muy relevantes en este proceso que están en esos 3 archivos, ¿vale? Y vamos a empezar con el primer salto. Necesitamos hacer el salto de arranque a Windows Boot Manager. Función boot services load image, ¿vale? Esta función la vais a encontrar en la especificación de UEFI, ¿vale? Y como veis ahí a la derecha, carga una imagen EFI en memoria, ¿vale?
necesitamos hookearla porque si hacemos como en el segundo ejemplo y solo llamamos al Windows Boot Manager, vamos a perder la ejecución, ¿no? Entonces, necesitamos cargar el Windows Boot Manager y cargado el Windows Boot Manager encontramos una función que cargue el siguiente elemento, ¿vale? Y así cambiamos el flujo de ejecución, si no, no estamos moviendo nuestro código. Para hacer ese hooking, todo esto no os preocupéis porque el código está muy documentado, ¿vale? Yo por cada línea de código pongo un comentario y enlace a la librería de DK2 o la especificación de UEFI, ¿vale? No os preocupéis por el tema de los hookings, si estáis empezando. Pero bueno, el hooking. Definimos, aquí mirad solo el contenido de la función, ¿vale? El resto es comentarios. Definimos nuestra función loadImage personalizada, ¿vale? Que como veis ahí, llamamos a la original, ¿vale? Y seguimos hookeando funciones, pero esta vez funciones del Windows Boot Manager, del bootmgfiw.f, ¿vale? ¿Cómo se hace esto? Bueno, modificamos direcciones. Tenemos la función personalizada, la función original, y simplemente modificamos las direcciones en la entrada de una tabla, ¿no? Y haciendo uso de una función para ello. Y así ya tenemos nuestro Windows Boot Manager, nuestro bootmgfiw.f cargado y seguimos en ejecución, ¿vale? Otro salto de Windows Boot Manager a Windows OS Loader. La primera función, entre las versiones de Windows 20.04 y 17.09, creo que era así, se invoca, se utiliza esta función para invocar el Windows OS Loader, para invocar el winload.f, ¿vale? Y a lo mejor lo que voy a decir ahora, pues pilla alguno, alguno va a creer que es un poco básico, pero es un paso necesario, ¿no? AIDA, ¿vale? Cargamos el Windows Boot Manager, el bootmgfiw.f de la versión de Windows que estamos intentando infectar, ¿vale? Y tratamos de encontrar en esa función un patrón único. Aquí lo que buscamos son instrucciones. Y para el hooking necesitamos definir, aparte de los temas importantes de memoria, registros y demás, necesitamos definir dos funciones para hacer de forma automática esto que podemos hacer de forma manual con AIDA. Necesitamos las funciones de cargado el Windows Boot Manager, cargado el bootmgfiw.f, bueno, se ve un poquito mal, pero se intuye, solo el blanco, ¿vale? La función para encontrar el patrón que queremos, encontrar la función y después obtener la dirección inicial de esa función, porque la vamos a necesitar llamar, ¿vale? Y definimos nuestra función personalizada, que como veis abajo del todo, llamamos a la original, y arriba, un poquito más arriba, seguimos parcheando, seguimos en ejecución, ¿vale? Esta vez ya está cargado el Windows OS Loader, el winload.f, y seguimos en ejecución. Otro salto, de Windows OS Loader a kernel. Aparte de desempolvar AIDA, ¿vale? Está bien que os compréis un libro, sobre todo si es este, yo lo recomiendo mucho, donde se centralice todo el conocimiento de las funciones más relevantes que necesitamos hookear, de las funciones más relevantes que vemos con AIDA cuando hacemos el análisis de estos tres archivos, ¿vale? La primera función, como bien dice en el libro, se encarga de operaciones previas a la ejecución del kernel, ¿vale? Previo a la llamada exit boot services, previo a transferir el control del kernel, ¿vale? Vamos a hookearla. Definimos nuestra función personalizada de esa función. Como veis abajo, llamamos a la original
y un poquito más arriba seguimos parcheando, seguimos hookeando, esta vez el kernel indefenso, sin protección ninguna. El proceso de hooking anterior y viene a ser algo más o menos así, ¿vale? Tenemos el archivo que nos interesa cargado. Encontramos, o tratamos de encontrar la firma que nos interesa, el patrón de la función, ¿vale? Si existe una coincidencia, obtenemos la dirección inicial. Definimos la función personalizada, nos copiamos, nos guardamos la original porque la vamos a tener que llamar, y después sustituimos la función original por una plantilla que tengo yo ya para cambiar el flujo de ejecución. Y después simplemente se inyecta la dirección de nuestra función personalizada en esa plantilla para cambiar el flujo, ¿vale? A grandes rasgos es así. Pero bueno, tenéis el código igualmente. Ya se ha cargado el kernel, ¿vale? Lo he simplificado mucho. Nos quedan muchísimas cosas. Nos quedan muchísimas cosas. No es la presentación, digo de hacer, para que esto funcione bien. Nos hemos olvidado de hacer los hookings a los servicios de runtime que dijimos antes. Para eso queríamos el driver de DX runtime, ¿no? Ahora que tenemos el kernel indefenso, vamos a hacer lo que queramos. Mínimo, deshabilitar el DSE, si no, no se va a poner verde la última línea. No vamos a tener el rootkit, el driver de modo kernel en ejecución. Como os doy el código y como yo me voy a urgencias, vamos a ver una demo, ¿vale? Cuando ponga agradecimientos me haces una foto. Bueno, todavía queda. En Windows 11, sobre VMware, lo iniciamos. Y aquí ya nos está saltando el logo del rootkit. Ya nos está diciendo que está haciendo pues todo eso, está buscando los patrones, obteniendo las direcciones, bien, haciendo los hookings, nos está avisando, ¿no? Como veis aquí, nos avisa de todo. También nos dice, bueno, ya he acabado de deshabilitar el DSE porque yo ya habéis visto que ha hecho muchos prints. Y nos dice, oye, tu rootkit, ¿vale? Tu rootkit que has instalado antes, previo en la máquina, ya lo tienes en ejecución, ¿vale? Porque yo ya he hecho lo mío y ya he deshabilitado las protecciones oportunas, ¿no? Y nos dijo antes en un print, no sé si lo pudisteis ver, que nos pillásemos el autorun si viésemos, oye, que efectivamente aquí había un driver no firmado, ¿no? Y que todo estaba ok. El cómo instalar el rootkit antes lo tenéis también en esta diapositiva y lo he dicho, pero bueno, eso ya cuando estéis más avanzados, ¿vale? Este es el mismo bootkit que tenéis en el repositorio, ¿vale? Yo, como doy clase, lo que quiero que hagan ellos es, una vez que saben cómo recompilar todo esto, las librerías que necesitan y demás, oye, voy a recompilarlo y hacer como el ejemplo, mi segundo ejemplo, que me diga, que me printe el banner, por ejemplo, ¿no? Y después, oye, pues este archivo, que no sé qué hace aquí con memoria y tal, bueno, pues voy a poner todos los prints y que me vaya diciendo en el arranque, ¿no? Con los sleeves, bueno, sleeves y demás. Es el mismo bootkit que tenéis, ¿vale? Por eso no se ve nada, porque esto es un bootkit. No sé qué esperabais ver. Nadie os va a avisar de que lo tenéis. Al principio he dicho que era el malware que todos querían conocer. No lo quieres conocer. No lo quieres conocer ni de coña. Vale, si seguís estos pasos, pilláis el código que os doy y añadís un poco más de lógica de UEFI, ¿vale? Vais a desarrollar vuestro propio bootkit. Pero ¿cuál es la diferencia
entre nuestro bootkit y uno pues, que haya utilizado un cierto actor de amenazas, ¿no? Vamos a comprobarlo. Finfisher, Spectre y el reciente Black Lotus. No reciente, porque es del año pasado, pero... todos son bootkits igual, que uno con menos, otro con más y otro con únicas funcionalidades. Todos se centran en UEFI y la ESP, la partición del sistema EFI, ¿vale? Se comportan de forma muy parecida. Sustituir el Windows Boot Manager, deshabilitar el SE e implantar nuestro driver de modo kernel, ¿vale? Si comparamos nuestro dibujito con el funcionamiento de estos bootkits, vemos que es lo mismo, porque la base siempre es la misma. Yo os lo estoy dando. Nos vamos al análisis que hizo ESET de Black Lotus. ¿Veis esas dos funciones, no? A la derecha. La primera la hemos hookeado en el Windows Boot Manager. Y la segunda, en el Windows OS Loader, está relacionada con la que hemos hookeado. Black Lotus, cuidado. A la izquierda, arriba, Spectre, deshabilitar el DSE. ¿Para qué? Para instalar nuestro driver no firmado. Y abajo, Finfisher, reemplazar el Windows Boot Manager por uno malicioso. Siempre es lo mismo, ¿vale? Siempre es lo mismo. Febrero de 2024, hace unos días. Reporte de Palo Alto. Actor malicioso, malware Glupteva, incluye un bootkit un bootkit UEFI como parte de su malware. ¿Para qué? Para ocultar sus estilos, para ocultar su otro malware. Porque si implantamos el driver de modo kernel, aunque yo no me haya metido en el kernel, vamos a modificar lo que nos apetezca. Y teníamos el kernel indefenso, ¿vale? Lo que hemos visto en estos minutos lo saben muchos actores de amenazas, ahora lo sabéis vosotros, eso está bien. Y lo están implantando, ¿vale? Como se dice en el informe. Y esto es muy importante. Desarrollar un bootkit UEFI es más sencillo en relación a un implante en el firmware, como se hacía antiguamente, porque no hay que evadir tantas protecciones. Sí, es verdad, Secure Boot nos impide la instalación del bootkit, ¿vale? Pero ya existen múltiples vulnerabilidades que nos ayudan a evadir este mecanismo, ¿vale? Que fue lo que vimos el año pasado con la Lotus, ¿no? Uy. Vale. Menos mal, estoy más cerca de urgencias, gracias. Vamos terminando, ¿vale? Ha llegado el momento de que os diga el porqué de esta charla. Es que soy profesor de un máster en el que está detrás el Campus Internacional de Ciberseguridad en ITI La UCAM. Es el máster en Reversing, Análisis de Malware y Bug Hunting, ¿vale? Yo siempre digo que soy el peor profesor, porque tengo a mi lado compañeros con muchísima experiencia y muchos años. De hecho, alguno, pues como Miguel de CrowdStrike, da siempre sus charlas por ahí, ¿no? Muy amigas. Si os gustan estos puntos, que son únicamente los que doy yo, ¿vale? Que son del último módulo, Ingeniería Inversa de Sistemas Operativos Windows, tenéis esta formación en mente, ¿vale? Simplemente os lo dejo ahí. Y ha llegado el momento de que dé las gracias a vosotros por aguantar esto, a vosotros por dejarme ir después de estas diapositivas. Tengo que dar las gracias a mucha gente, ¿no? Pero sobre todo quiero destacar a José Torres Velasco. No sé si alguien trabaja o ha trabajado con él, es una persona espléndida. Yo estoy aquí y puedo dar clase en el máster gracias a él, ¿vale? Así que, de verdad, bueno, hoy no ha podido venir, pero si lo conocéis le dais las gracias de mi parte. Y después, pues, joder, tengo que mencionar a Miguel, que también le pasé las diapositivas, y me dijo, no te llegan ni 3 horas. Y dije yo, sí, efectivamente, yo lo doy en 6 en el máster. Pues tengo 50 minutos, pues estamos jodidos.
Bueno, a Sergio, a Juan José Salvador, a José Ángel, a María Purificación, tengo que dar las gracias a mucha gente, ¿vale? Y también tengo que dar las gracias, sobre todo, a mi novia, porque No, tranquilos. El ejemplo que visteis, ¿vale? Único, porque yo no he encontrado otro, de configurar la red durante el arranque y hacer lo que nos salga de los... con el protocolo que nos salga de... me ayudó mucho ella, ¿vale? No os lo he subido. Mi idea era ayer cuando... Bueno, mi idea era subirlo ayer todo y todas las modificaciones que había hecho, pero estaba en cama. Así que hasta la semana que viene no lo vais a tener. Así que muchas gracias a María. Y os dejo por aquí los tres... Joder, macho. Los tres repositorios. No sé si se ve muy bien. Es de Malware Guardian, ¿vale? En inglés, de Malware Guardian. Abismo es el bootkit. Véntico son varios rootkits. Y en el último enlace os dejo todos los recursos necesarios que necesitáis para empezar en el desarrollo o análisis, ahí no me meto, de este malware desde cero, ¿vale? Ha sido un placer y muchísimas gracias, de verdad. Un momento. No lo digo en coña, ¿vale? Si alguien tiene problemas montando el entorno o estáis en un proyecto de empresa y queréis incluir este software dentro de vuestras tools, me contactáis por LinkedIn. Si sois técnicos, os contesto. Si sois de recursos humanos, a lo mejor ya un poco menos, ¿vale? Y nada, ha sido un placer, ¿vale? Muchas gracias. Así que tiene que estar firmada por Microsoft sobre lo que más ha oído de algunos certificados de que les robaron las claves a los fabricantes y firmaron malware con, no sé si fue Asus y también de Microsoft, todo esto. Ahí ya, como lo ves, está... debaten mucho. ¿Cómo lo veo? Pues que sucede, o sea, sucede. Tú piensas que únicamente, bueno, tienes que hacer 50.000 peripecias para evadirte algo, y al final encuentras un certificado y ya no te hace falta nada. Claro, eso me refería, de que dice, no, tiene que estar firmado por Microsoft, le roban el certificado y ya no tienes que hacer nada, te lo juegan todo. Porque ya dice, no, está firmado por Microsoft, confianza. No, ya ha pasado. Por eso digo que ha pasado, digo, y ahí cómo te proteges. Pues, tienes que comprar el certificado, pero la BIOS la tienes que actualizar para eso. Yo creo que te metes un tapón por el... ¿Cómo te proteges? Al final, monitorización. Es que es muy complicado, tío. Lo hablaba ayer con Miguel de CrowdStrike. Siempre encuentras una vía. Es que siempre encuentras una vía. Es muy complicado protegerte al 100%. O sea, hombre, si la máquina virtual tiene CrowdStrike y ve que me estoy cambiando el Windows Boot Manager, ¿qué pensaba que va a pasar, no? Tenéis una charla de Alice Ionescu, creo que del 2018, que os explica un poco cómo hacerlo bien, ¿vale? Pero eso ya es más avanzado, pero siempre hay vías, siempre hay vías. Muchas gracias. Has explicado un poco y de los recursos que has dado, pues por ejemplo el malware que se hizo de Terminator, que reventaba los EDRs y demás, al final lo que utilizaba era un driver real, ¿sabes? Que podía modificar. ¿Se puede intentar hacer algo así? Lo doy en el máster, Es que no me meto nada ni del kernel, ni de explotación de drivers, no me meto en eso, ¿sabes? Pero sí es posible. Es que esto es un mundo, joder, lo que os he dado es nada. Bueno, sí, esto sale de 6 horas de clase, se hizo de noche. Los alumnos me dijeron, me tengo que ir a la piscina, creo, a yoga, vamos a ver qué. Oye, esa era yo. Cabrón. Me gustaría... Jolín, con esto de la reverberación. Me gustaría saber más del máster. ¿Saber más del máster? Sí, porque no sabía que existía. A ver, es que es bastante único porque yo esto lo doy en profundidad. Yo doy desarrollo de malware avanzado. No, la asignatura no se llama así, que si no queda mal. Tiene que ser legal el nombre. No sé, te pondría... Escríbeme por LinkedIn, ¿vale? Y te paso el contacto de Eva, que es la chica que gestiona todo esto.
de los matrículas. Muchas gracias. Ya tenemos un nuevo alumno. ¿Hay algo más? El flujo de inyecciones para el bootkit, el stage 1 que pones es un dropper. Sí. Eso me hace surgirme la pregunta de cómo de usual es que los fabricantes de los dispositivos de red implementen la interfaz de UEFI para poder tener Ethernet en el arranque, porque si de normal no hay drivers. Repítemelo, porque se me está yendo la En el stage 1 del bootkit Sí. montas un dropper para descargar los otros Sí. módulos por HTTP. Sí, lo Y me pregunto cómo de usual es que los fabricantes de los dispositivos de Ethernet implementen la interfaz de UEFI para poder usarla ahí. que los fabricantes, perdón. De los dispositivos de red Sí. implementen la interfaz para poder comunicarse a través de Wi-Fi. Usual. Sí, el driver todo. El ejemplo es único. Tienes un mini ejemplo que no funciona en la especificación de Wi-Fi para hacer la descarga, pero no para configurar la red. Y os tengo que subir todavía el tema el tema de Wi-Fi. No es tan usual que se haga, por eso no hay documentación. ¿Vale? Va a estar en la carpeta bootkits malware under radar, PKG, ¿vale? Ese ejemplo. Entonces, muchas gracias. Y perdona porque estoy yo ya, ¿no?